Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de movimiento parabólico. Para iniciar explicaremos un poco acerca de qué es el movimiento parabólico y cuáles son las ecuaciones básicas que nosotros podemos utilizar para resolver ejercicios. Antes que nada, vamos a entender por movimiento parabólico aquel que se describe en forma de parábola, que sería una figura o un movimiento que va prácticamente en esta trayectoria. Digamos que surge de este punto y va a tener esta trayectoria. Ahora bien, otro dato importante es que lo vamos a representar por medio de coordenadas cartesianas, es decir, que vamos a tomar en cuenta el eje Y del plano cartesiano y también vamos a tomar en cuenta el eje X del plano cartesiano, y por supuesto vamos a tener un punto de origen que sería el 0 en este caso. Otro dato bastante importante es que este tipo de movimiento se representa por medio de vectores. Entonces, donde tenemos el punto de origen, acá podemos dibujar un vector que me representa la velocidad de dicho movimiento. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad inicial, y otro dato es que cuando llegamos al punto más alto que puede tener este movimiento, acá vamos a hablar también que la velocidad en Y en este punto va a ser igual a 0, porque como ya no se pudo seguir elevando más, porque ya alcanzó su punto máximo, que es 0, entonces allí empieza a caer. Pero otro dato a tomar en cuenta es que cae también por los efectos de la fuerza de la gravedad. Es decir, que ya sabemos eso, que la gravedad hace que todos los cuerpos caigan. Y también vamos a tomar en cuenta la altura máxima, es decir, desde el punto más alto del objeto hasta la línea horizontal del eje X, nosotros podemos determinar una altura, que en este caso eh, sería la que está acá, punteada de color blanco. Y también, por supuesto, si representamos por medio de vectores, vamos a tener componentes X y componentes Y. Por supuesto, acá sería la velocidad inicial en X, o sería velocidad en X. Y si el objeto sigue bajando hasta cierto punto, vamos a decir que este es el vector velocidad. Y si sigue bajando hasta este punto, la velocidad en X siempre sería la misma. Y por supuesto vamos a tener una velocidad en Y que va a ser diferente, que va a ir siempre medida por la gravedad. Otro dato a tomar en cuenta sería cómo vamos a definir nuestras ecuaciones. Si estamos hablando de vectores, entonces todos los vectores ya hemos mencionado que tienen componentes vectoriales, ¿sí? Y esos componentes vectoriales nosotros podemos definirlos por componente X, componente Y. Cuando hablamos de velocidad, vamos a decir velocidad inicial en X, y lo vamos a representar por esta ecuación, que sería igual a la velocidad inicial, es decir, la velocidad en la cual inicia el movimiento el objeto, y vamos a utilizar la función del coseno, que este valor lo sacamos simplemente de la calculadora, y eso sería el coseno del ángulo teta. Por supuesto, acá va a haber un ángulo con el que se inicia, digamos, el movimiento, es decir, que acá se forma un ángulo con respecto a el eje horizontal, es decir, que de este punto hacia el vector que vemos acá de color rojo. eh, para, para la velocidad o el componente vectorial en Y, vamos a tomar en cuenta la velocidad inicial multiplicada por el seno, la función de seno del ángulo teta. Entonces siempre vamos a tener un ángulo acá. Otro dato a tomar en cuenta es que la velocidad es un vector, ya lo mencionamos, y nosotros lo podemos representar por medio de coordenadas cartesianas. ¿Y cuáles serían esas coordenadas? Pues velocidad en X, velocidad en Y. Ojo que no debemos de confundir estas dos coordenadas con estos componentes vectoriales, porque son diferentes. Cada uno tiene su propia fórmula para poderlos calcular. Otra formulita acá es que para encontrar la velocidad en X, esta velocidad que tenemos acá, nosotros utilizamos esta fórmula. En este caso, X me está representando la distancia. ¿Qué distancia? Si el movimiento inicia acá desde el punto 0,
el movimiento va a ir acá, va a ir por formando la parábola y va a llegar hasta este punto. Entonces, si se fijan, desde este punto que tenemos acá hasta este punto hay cierta distancia. Y como esa distancia está representada en el eje X, por eso en la fórmula no utilizamos la letra D de distancia, sino que utilizamos la X que me representa distancia. Y eso va a ser igual a la velocidad en X multiplicada por tiempo. Ahora bien, entonces, ¿cómo calculamos la velocidad en X? ¿De qué fórmula sale la velocidad en X? Entonces aquí viene un dato sumamente importante que debemos de aprender siempre, porque este se utiliza en movimiento horizontal y por supuesto acá en movimiento parabólico. Entonces veamos, la velocidad en X va a ser la misma que la velocidad inicial en X. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? Es esta que tenemos acá, velocidad inicial en X. Entonces, si es la misma, ¿por qué es la misma? Pues porque es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad en X sea constante? Pues que si nosotros tenemos esta trayectoria, la misma que surge desde el punto de inicio, la misma velocidad inicial es la misma velocidad en X, y cuando lleguemos al punto más alto, la velocidad en X sigue siendo la misma. Si bajamos un poquito hasta acá, la velocidad en X sigue siendo la misma, y si bajamos otro poquito más, todavía sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad en X no va a cambiar. Por eso nosotros decimos que es constante. Entonces hay que aprender ese dato, porque no hay una fórmula específica para encontrar la velocidad en X, sino que simplemente encontramos velocidad inicial, o sea, la componente vectorial en X, y a la vez vamos a tener este dato. Vale. Pero esta sería la velocidad en X. Ahora falta la velocidad en Y, solo que vamos a tomar en cuenta la siguiente fórmula. Y es igual a velocidad inicial en Y multiplicada por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué significa esta fórmula? En este caso, la letra Y me representa la altura. ¿Qué altura? Pues la altura que podemos tener, por ejemplo, desde el punto más alto hasta la parte de la superficie, ya sea del suelo o del eje X que tenemos acá. Nosotros podemos determinar una altura. Desde aquí hacia acá determinamos una altura, o también la podemos determinar en cualquier punto que nosotros queramos de la trayectoria. Entonces, en este caso no ocupamos la letra H como en los ejercicios anteriores para representar altura, sino que aquí utilizamos la letra Y. ¿Por qué? Veamos que si estamos hablando de altura, se representa en el eje de la coordenada o en el eje cartesiano Y. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos la letra Y. Ahora bien, velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y, ¿cómo se calcula? Pues acá arriba tenemos la fórmula. Este dato solo lo traemos por acá y lo reemplazamos. El tiempo, pues en ocasiones el tiempo lo dan los ejercicios o hay que calcularlo también. Y el medio que vemos acá ya lo trae la fórmula. Y la gravedad es un valor que nosotros ya lo sabemos, lo hemos venido mencionando en los videos anteriores, y sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, a no ser que el ejercicio les dé una gravedad diferente. Y eso se multiplica por tiempo al cuadrado. Otro dato bastante importante es con respecto a este símbolo, bueno, a este signo, perdón. Acá vemos que está positivo, pero si estamos hablando del eje Y, vemos que cuando el objeto va cayendo, entonces cuando tenemos ese movimiento acá de caída, sabemos que si vamos hacia abajo, nosotros vamos a tener el eje Y negativo, porque si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo, porque pasamos del punto de origen y por lo tanto sería negativo. Entonces este signo que tenemos acá hay que cambiarlo y lo ponemos negativo. Ya hemos mencionado en los movimientos anteriores que cuando hablamos de caída libre y de tiro vertical, nosotros utilizamos el signo más positivo cuando va hacia arriba, pero acá bueno, perdón, cuando va hacia abajo allá lo utilizamos positivo, pero acá lo vamos a utilizar negativo porque estamos tomando de referencia el plano cartesiano. Ahora bien, y otra fórmula que vamos a tomar en cuenta, otra ecuación, perdón, sería esta, la velocidad en Y, ¿sí? Que sería esta componente, velocidad en Y. Utilizaremos esta fórmula
va a ser igual a velocidad inicial en Y. Esta velocidad inicial surge de la primera fórmula, solo lo reemplazamos, más gravedad por tiempo. Y esas serían las ecuaciones que vamos a tomar en cuenta. Serían las ecuaciones básicas. Por supuesto, a veces es necesario realizar un despeje de cada fórmula según lo que el ejercicio nos esté pidiendo. Entonces vamos a resolver ya el ejercicio. Este sería acá. Un jugador de tejo lanza el hierro con una velocidad de 17 metros por segundo con un ángulo de 45 grados sobre la horizontal y cae a un punto situado a 30 metros del lanzador. ¿Cuál es el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia hasta impactar en su objetivo? ¿Cuál es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima? ¿Y cuáles son los valores de las componentes de velocidades después de 2 segundos? Ok, ese sería nuestro ejercicio. Vemos que nos pide varias cosas, diferentes tiempos, también nos pide componentes vectoriales. Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un pequeño esquema o un dibujo, por así decirlo, que me represente todo lo que me menciona el enunciado. Entonces yo lo voy a colocar acá. Dice que un jugador de tejo bueno, si no sabemos mucho acerca de este lanzamiento, ¿en qué consiste? Pues el lanzamiento de tejo no es nada más que lanzar eh, una pieza de hierro a una cierta distancia de donde estamos ubicados. Entonces vamos a representar ese tipo de movimiento. Este es el jugador de tejo. Acá está la pieza de hierro que esta persona va a lanzar, ¿sí? Y por supuesto el movimiento, como estamos hablando de movimiento parabólico, va a llevar una velocidad inicial y va a ir prácticamente representado por un movimiento vectorial con un ángulo que acá nos está diciendo que es 45 y va a llevar esta trayectoria, ¿sí? Vemos que la velocidad inicial ya la da el ejercicio, este otro dato también. Y la trayectoria sería esta, ¿sí? ¿Qué más nos está diciendo? Si estamos diciendo que es un movimiento de esta forma, acá vamos a tener la coordenada X, o sea, el eje X. Y por supuesto, esto me representa mi distancia. Y acá me está diciendo que sería 30 metros. Entonces yo pongo X igual 30 metros porque eso es mi distancia en el eje X. Y por supuesto me está pidiendo el tiempo en recorrer dicha distancia. Es decir, el tiempo que tarda el objeto de hierro en caer en este punto. Entonces tengo que determinar ese tiempo. Y eso está en la primera pregunta. Y en la segunda pregunta me dice el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. La altura máxima es acá, ¿verdad? Entonces, yo necesito encontrar ese tiempo, ¿sí? Y por supuesto, vamos en el eje Y. Necesito encontrar ese tiempo. También vamos a tomar en cuenta la gravedad, ¿sí? Aunque el ejercicio no me esté dando la gravedad, pero yo ya sé que debo de asignar ese valor. En este caso voy a utilizar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y prácticamente eso sería todo el esquemita. Vemos que no está muy difícil. Lo básico acá es hacer el esquema y colocarle todos los datos. Ahora bien, vamos a proceder a resolver cada una de las preguntas. La primera, ¿cuál es el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia hasta impactar con su objetivo? Entonces yo voy a sacar los datos que me involucran solamente esta pregunta. El primero es también la fórmula, pero primero vamos a iniciar con la velocidad inicial, 17 metros por segundo, el ángulo que sería de 45 grados, la distancia que sería 30 metros y el tiempo que es lo que me está pidiendo. Vale, ya teniendo esos datos, la fórmula que yo voy a utilizar, también tomando por supuesto la gravedad, sería esta fórmula, ¿sí? Porque acá me involucra distancia, me involucra velocidad en X, que no la tengo todavía, y el tiempo. El tiempo en este caso es lo que voy a calcular. Ahora bien, si se fijan, si yo quiero ocupar esta fórmula, yo tengo X, pero me hace falta Bx. Entonces primero debo de encontrar el valor de Bx para poder realizar el despeje y encontrar el tiempo. Ahora bien, ¿cómo encuentro el valor de Bx? Entonces
por definición, por teoría, yo sé que Bx es igual a la velocidad inicial en x, porque la velocidad en x es constante. Entonces, yo con solo encontrar la componente x, ya prácticamente encontré Bx. Ahora bien, ¿qué fórmula utilizo para encontrar esta? Pues acá está. Box o velocidad inicial en x es igual a velocidad inicial por coseno de teta. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, aquí está, es 17 metros por segundo. ¿Y tengo el ángulo teta? Sí, acá está, es 45. Entonces simplemente reemplazo los valores, ¿sí? 17 metros por segundo, coseno de 45 y lo opero en la calculadora. Vaya, para poderlo hacer, simplemente presionamos en la calculadora 17 seguido por la tecla cos que aparece en la calculadora científica y después marcamos o presionamos el 45 y después le damos igual y nos va a dar como respuesta 12.02 metros por segundo. Las unidades siempre se conservan, metros por segundo. Y ya tenemos B o X, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahora sí ya podemos realizar el despeje de la fórmula y encontrar tiempo. Entonces, me traigo la formulita esta que está acá, me la traigo aquí abajo y yo tengo que realizar un despeje, dejar solo la letra T. Entonces, para dejar solo T, tengo que quitar Bx y este, si se fijan, está multiplicando con tiempo, se están multiplicando, entonces al pasarlo al otro lado tiene que pasar a dividir y me quedaría de esta forma: distancia dividido entre la velocidad en x es igual a tiempo. Ahora simplemente reemplazo los valores, voy a colocar acá, x vale 30 metros, acá lo tengo, y la velocidad en x ya lo tengo acá, es 12.02 y simplemente divido 30 entre 12.2 y me va a dar 2.49. Las unidades simplemente se eliminan. Este metro se elimina con este metro y ¿qué me quedan? Me quedan segundos. Y esa sería la respuesta. Ahora pasamos al literal número 2. ¿Cuál es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima? Ahora bien, voy a hacer lo mismo. Voy a colocar los datos iniciales, ¿sí? Velocidad inicial 17 metros por segundo, el ángulo de teta es 45 grados, la gravedad que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado y por supuesto el tiempo. Veamos que este tiempo es diferente al otro porque en el tiempo anterior era el tiempo prácticamente final cuando se llega al punto del objetivo donde tiene que caer el objeto, pero acá me está pidiendo el tiempo cuando cuando el objeto llega a su altura máxima, al punto más alto, ¿qué tiempo tenemos en esa altura? Entonces eso es lo que me está pidiendo. Veamos que ya tengo eso y un dato importante que tenemos que tomar acá, que el ejercicio no me lo da obviamente, es que la velocidad en y en el punto más alto va a ser igual a 0. Este es el punto clave para poder resolver este ejercicio. Si no nos aprendemos este dato, no vamos a poder llegar muy lejos. Entonces tomemos en cuenta eso. Cuando llegamos a una altura máxima, la altura máxima es cuando el objeto ya no puede seguir subiendo. ¿Por qué ya no puede seguir subiendo? Porque su velocidad ya alcanzó el punto máximo, por lo tanto llegó al punto cero. Si llega a cero, ya no va a subir más, sino que se va a venir hacia abajo. Entonces en el punto máximo la velocidad va a ser igual a cero. Entonces este es el punto clave, repito. Y la fórmula que vamos a utilizar sería esta: velocidad en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Sería esta fórmula. Ahora bien, veamos entonces. Tenemos velocidad en y, es 0. Como es 0 yo puedo eliminar esto y nos quedaría velocidad inicial en y menos gravedad. Gravedad ya la tengo. Y el tiempo es lo que voy a calcular. Entonces veamos qué vamos a hacer acá. Velocidad en y debemos de calcularlo con esta fórmula y vemos velocidad inicial, ya lo tenemos, seno de teta, acá lo tenemos, es 45 grados y por supuesto hacemos esto: velocidad en y sería 17 metros por segundo multiplicado por seno de 45 y nos va a dar, casualmente nos da el mismo valor de velocidad inicial en x, que sería 12.02 metros por segundo. Vaya, entonces ya tenemos la velocidad en y, inicial en y, ya tenemos la gravedad, ya tenemos este dato que lo podemos eliminar porque es 0 y ahora simplemente
Vamos a colocar la fórmula acá y efectuar su respectivo despeje. Vamos a eliminar velocidad en y porque es 0, entonces simplemente lo elimino o le pongo 0. Y ahora necesito despejar tiempo. ¿Cómo hacemos acá? Velocidad inicial en y, lo llevo al otro lado. Si acá está positivo, allá pasa a ser negativo. Y por supuesto, la gravedad también tengo que pasar al otro lado, pero como acá está multiplicando, si la paso al otro lado, tiene que ser a dividir. Y veamos cómo nos quedaría. Vale, acá pasamos la velocidad inicial, ya vimos que es negativo. Y ahora pasamos la gravedad. Si acá multiplica, dijimos que del otro lado divide. Y sería de esta forma. Entonces, acá hemos efectuado el despeje para encontrar el tiempo. Y ahora simplemente reemplazamos los valores. Acá lo voy a colocar y le voy a reemplazar los valores. Vaya, velocidad inicial en y, acá la tenemos 12.02 metros por segundo. Veamos que le dejé el color amarillo para que ustedes vean que es el mismo valor que tenemos acá. Y la gravedad ya sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y si dividimos este valor y eliminamos las unidades, ¿cuánto nos quedaría? Este metro lo voy a eliminar con el metro de abajo. Acá tengo un segundo y acá tengo 2 unidades de segundo. Entonces elimino una de estas con una de estas y me va a quedar solamente una, ¿sí? Esa de arriba con esta y me queda solo esta, ¿sí? Porque es tiempo, necesito tiempo. Entonces al dividir 12.02 entre 9.8 me va a dar 1.23 segundos. Y ese sería el tiempo cuando llegamos a la altura, al punto más alto. Veamos el siguiente literal. ¿Cuáles son los valores de las componentes de velocidad después de 2 segundos? Vaya. Ahora necesito encontrar componentes vectoriales, es decir, Bx y By, pero cuando tenemos un tiempo de 2 segundos. Los datos y la fórmula. Los datos sería el tiempo, 2 segundos. O que ahora ya no ocupo los tiempos anteriores que he calculado, sino que voy a ocupar el que el ejercicio acá me está dando. Velocidad en X la tengo que calcular, velocidad en Y también. Y vamos a colocar acá nuestro esquemita para que entendamos todo el proceso. Vaya. En el punto más alto ya determinamos nosotros que el tiempo es de 1.23 segundos. Y en el punto final, donde impacta, el tiempo es de 2.49. Pero el ejercicio me está pidiendo los componentes cuando yo tengo un tiempo aproximadamente de 2 segundos. Es decir, que si acá tengo 1.23, acá tengo 2.49, 2 segundos, vamos a suponer que es más o menos en este tramo, ¿sí? Sería por acá. Entonces yo tengo que encontrar los componentes del vector velocidad. Como acaba el objeto con una velocidad y va a tener componente X y componente Y. Entonces esos son los que me está pidiendo. Vale. La fórmula primero para encontrar Bx. Nosotros ya dijimos que Bx es igual a Box y eso es un valor constante. La velocidad en X va a ser la misma en cualquier punto. Entonces simplemente al encontrar Box ya tengo Bx. Y para encontrar la velocidad en y voy a utilizar esta fórmula. Velocidad en y va a ser igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Entonces estas son las dos fórmulas que yo necesito. Y ahora lo primero que voy a hacer es encontrar la velocidad inicial en y. Esta fórmula la tenemos al inicio, es de las formas básicas. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos acá como lo hemos hecho anteriormente. Y vamos a encontrar que la velocidad inicial en y es igual a 12.02 metros por segundo. Como este procedimiento ya lo hicimos anterior, ya no lo voy a volver a repetir, sino que solo voy a poner la respuesta que ya hicimos en los pasos anteriores, porque es la misma, ¿sí? Este dato no va a cambiar. Ahora bien, la velocidad en X también va a ser 12.02 porque ya lo calculamos en los pasos anteriores. Simplemente me traigo ese valor que ya lo hice y lo pongo acá. Entonces ya tengo Box y ya tengo Boy. Perfecto. Aquí por casualidad dio el mismo dato en los dos porque el ángulo era de 45, ¿sí? Entonces si el ángulo hubiera sido diferente de 45, Box fuera diferente a Boy. Ahora bien, vamos a calcular la velocidad en y vamos a reemplazar los datos. Velocidad en y, acá está, sería 12.02 metros por segundo. La gravedad sería 9.8 y el tiempo sería 2 segundos. El ejercicio me lo está dando. Ahora simplemente opero
multiplico este con este y luego voy a realizar una resta con el dato que tengo acá. Entonces veamos, al operar 9.8 por 2 me va a dar 19.6 en unidades de metro por segundo, porque este segundo de acá se elimina con uno de estos y solo me queda uno. Y ahora sí, ya puedo efectuar la resta de 12.02 menos 19.6 y vemos que me va a dar un valor negativo de menos 7.58 metros por segundo. Y esa sería la componente en Y. La componente en X ya la tenemos acá arriba, sería la misma. BOX sería la misma que BX es igual a BOX. Entonces, otra forma de representar esto sería de la siguiente manera. Los componentes de velocidad después de 2 segundos serían, si velocidad es un vector, es decir, que estamos calculando Bx y By. Entonces simplemente lo reemplazamos. Bx es 12.02 y By es menos 7.58. Y por supuesto en unidades de metro por segundo. Algo bastante importante que no debemos olvidar es que muchas veces los valores de altura o del componente y pueden ser positivos o negativos, ya que sabemos que si estamos tomando el plano cartesiano, si va hacia arriba es positivo, si viene hacia abajo es negativo. Entonces es razonable obtener un valor negativo. Donde no podemos obtener valores negativos es, por ejemplo, en tiempo. En tiempo jamás podemos obtener un valor negativo. Por eso es de verificar los signos de las fórmulas antes de utilizarlas. Y prácticamente eso sería la resolución del ejercicio. Y nos vemos en un próximo video.